Roma cree que la pesadilla ha terminado. Pompeyo Magno ha muerto en Egipto en el año 48 a.C. Su gran ejército ha sido derrotado, y el bando pompeyano parece condenado a convertirse en un recuerdo cada vez más débil, arrinconado por la victoria de César I y por la lucha de sus herederos después. A ojos de muchos, la guerra ya tiene dueño, y el futuro pertenece a otros nombres. Pero lejos del centro del poder, sobrevive un hijo que no acepta ni la derrota ni el olvido, Sexto Pompeyo. Pero Sexto no quiere entrar en Roma al frente de unas legiones, ni pretende repetir la guerra de su padre en los campos de Grecia. Su idea es mucho más fría, más moderna, y en cierto modo, más terrible. No busca tomar Roma por tierra, busca cerrarle el mar. Busca apretar la garganta de la ciudad desde Sicilia, desde los puertos, desde las rutas del trigo. Busca convertir el hambre en arma política. Y durante un tiempo, lo consigue, hasta el punto de obligar a los hombres más poderosos del mundo romano a sentarse a negociar con alguien a quien preferían llamar pirata antes que reconocerlo como rival. Esta es la historia de cómo un derrotado levantó un poder real con barcos, costas y refugiados, de cómo Sicilia se convirtió en el centro de una guerra decisiva, y de cómo el último gran Pompeyo demostró que, en la agonía de la República, ya no bastaba con dominar el Senado ni con vencer en tierra firme. Había que controlar el suministro, el mar y el miedo. Durante la guerra contra César, Sexto forma parte del campo pompeyano, pero no como gran protagonista independiente, sino todavía dentro de la constelación política y militar de su familia. Tras el asesinato de Pompeyo en Egipto ese mismo año, la causa no desaparece de inmediato. Continúa primero en África junto a otros jefes pompeyanos y después en Hispania, donde el peso principal de la resistencia recae sobre su hermano mayor, Cneo Pompeyo. Solo cuando esa última gran resistencia es destruida por César en Munda, en el año 45, y Cneo es capturado y muerto poco después de la batalla, Sexto deja de ser simplemente un hijo de Pompeyo o el hermano menor de un caudillo todavía en lucha, y empieza de verdad su carrera como superviviente, fugitivo y heredero político de una causa vencida. En esos años, su poder no nace de una magistratura ni de una legitimidad tranquila, sino del hundimiento general. Mientras César y luego sus sucesores intentan cerrar cada frente, Sexto se mantiene vivo entre restos de clientelas, fidelidades familiares, veteranos dispersos y enemigos de los vencedores. En un mundo romano donde la guerra civil ha roto las fronteras entre legalidad y violencia, ese capital humano importa mucho. El nombre de Pompeyo sigue atrayendo adhesiones, no solo por nostalgia, sino porque para muchos representa la bandera bajo la que aún se puede resistir a los cesarianos. Sexto entiende pronto que no puede competir como un político normal. Su camino no está en el cursus honorum, sino en el control material del conflicto. Por eso su primer objetivo no es conquistar Roma, sino construir un poder que no dependa de Roma. Barcos, puertos, costas, marineros, mandos navales, puntos de apoyo insulares, esa será su verdadera base. Es una decisión inteligente y también una confesión de realismo. En tierra, sus enemigos pueden aplastarlo con más hombres y más recursos. En el mar, en cambio, la guerra cambia. Allí la movilidad importa tanto como la legitimidad. La interrupción de una ruta vale a veces más que la toma de una ciudad, y un hombre derrotado puede seguir siendo peligroso si consigue hacer del Mediterráneo central su campo de batalla. Sexto no intenta restaurar el mundo de su padre exactamente como era. Intenta sobrevivir a su manera. Y al hacerlo, empieza a convertirse en una amenaza nueva. Sicilia no era una isla cualquiera. En el siglo I a.C., era una pieza estratégica decisiva para el abastecimiento romano, especialmente por su producción de grano y por su posición en el centro del Mediterráneo. Controlar Sicilia significaba vigilar rutas, interceptar convoyes, asegurar puertos y proyectar poder sobre Italia desde muy poca distancia. Sexto comprendió ese valor con una lucidez extraordinaria. Donde otros podían ver un refugio provisional, él vio una plataforma de poder. Allí se asentó, allí organizó su dominio,
y desde allí convirtió una causa derrotada en una maquinaria capaz de doblar el brazo de Roma. Sexto tejió una red costera y naval con base en puertos seguros, tripulaciones expertas y comandantes que conocían muy bien la guerra en el mar. Sicilia le ofrecía recursos, posición y profundidad estratégica. El mar, además, le permitía algo esencial: seleccionar dónde golpear. Podía hostigar, capturar, bloquear, desaparecer, reaparecer. Esa elasticidad era precisamente lo que necesitaba un hombre que no podía permitirse una derrota frontal. En torno a él se agruparon exiliados, descontentos y hombres perseguidos por el nuevo orden triunviral de Marco Antonio, Octaviano, el futuro Augusto, y Lépido. Para sus enemigos, aquello podía presentarse como piratería. Para sus partidarios, era resistencia legítima bajo el heredero de Pompeyo, y esa ambigüedad fue parte de su fuerza. La propaganda de Sexto explotó a fondo esa posición. Se presentó como vengador de su padre y como refugio de los proscritos, de los expulsados, de los que habían sido barridos por las listas de muerte y confiscación del nuevo régimen. Sexto supo convertir su lucha en algo más que una simple aventura militar. La vistió de causa, de pietas familiar, de fidelidad al nombre pompeyano y de oposición al terror político del momento. Sus adversarios intentaron rebajarlo a pirata. Él quiso aparecer como magistrado de una Roma mejor, traicionada por los vencedores. Entre ambas imágenes se movió su poder real. Desde Sicilia, por tanto, no solo controlaba barcos, controlaba narrativas, controlaba refugios y, sobre todo, controlaba el nervio alimentario de una ciudad que dependía del exterior para sostener su tamaño y su estabilidad. Roma podía tolerar muchas humillaciones, toleraba peor el desabastecimiento. Sexto había encontrado el punto exacto donde una isla podía poner de rodillas a la capital del mundo romano. La estrategia de Sexto fue tan simple en su principio como devastadora en sus efectos. No necesitaba destruir Roma, solo necesitaba interrumpir el flujo que la mantenía viva. Con ataques a convoyes, presión sobre las rutas marítimas y dominio de zonas clave del Mediterráneo central, consiguió alterar el abastecimiento de Italia. La escasez y la inquietud crecieron, y con ellas el coste político para los triunviros, que ya bastante tenían con repartirse el poder, vigilarse entre sí y sofocar enemigos en varios frentes. La guerra de Sexto no siempre ofrecía grandes escenas de choque heroico en campo abierto, ofrecía algo más corrosivo: incertidumbre, carestía y desgaste. En Roma, el efecto fue explosivo. Cuando el grano faltaba o amenazaba con faltar, la tensión popular se disparaba. El hambre y el miedo al hambre convertían cualquier discusión de élites en una crisis urbana inmediata. Y así, un hombre al que convenía despreciar como marginal, se convirtió en un problema central del sistema. Esa es una de las grandes ironías de su carrera. Cuanto más se intentaba negarle estatus político, más obligaba la realidad a concedérselo. Porque a un bandido se le persigue, con un actor capaz de bloquear Italia se le negocia. Y Roma acabó negociando. El momento culminante de ese reconocimiento fue el Pacto de Miseno, en el año 39. Antonio y Octaviano, presionados por la situación, llegaron a un acuerdo con Sexto Pompeyo. El tratado le reconocía el control de Sicilia, Cerdeña y otras concesiones, a cambio de levantar el bloqueo, garantizar el suministro y frenar la piratería. El régimen que pretendía presentarlo como un problema periférico tuvo que tratarlo como interlocutor. Sexto, desde su isla, había forzado a los dueños aparentes de Roma a admitir que no podían ignorarlo. Pero este acuerdo contenía ya la semilla de su fracaso. No resolvía la rivalidad, solo la aplazaba. En la Roma de esos años, los pactos servían para ganar tiempo, no para cerrar heridas. Las promesas eran instrumentos de guerra por otros medios, y la desconfianza entre los grandes jefes hacía casi inevitable una nueva ruptura. Sexto había alcanzado el máximo reconocimiento posible para alguien en su posición, pero también había revelado la magnitud de la amenaza que representaba. Desde ese momento,
sus enemigos sabían que no bastaba con contenerlo. Había que destruir su poder naval de una vez. La respuesta de Roma no fue inmediata ni sencilla. Derrotar a Sexto exigía algo que la República tardía no improvisaba tan fácilmente como una campaña terrestre, una gran guerra naval sostenida por dinero, entrenamiento, puertos, mandos capaces y una logística enorme. Octaviano ya había sufrido reveses serios frente a Sexto Pompeyo, y eso dejó claro que Sicilia no iba a recuperarse con golpes torpes ni con superioridad política sobre el papel. El dominio del mar que Sexto había construido era real, y para destruirlo hacía falta rehacer por completo el esfuerzo militar en ese frente. Fue entonces cuando el talento de Marco Vipsanio Agripa adquirió un peso decisivo. Agripa era uno de los colaboradores más eficaces de Octaviano, pero en esta crisis se convirtió en el hombre llamado a resolver una guerra que ya no podía ganarse solo con prestigio o improvisación. Las fuentes destacan precisamente su preparación de tripulaciones y su papel central en la reconstrucción del poder naval de Octaviano. La guerra entró entonces en una fase mucho más técnica, más dura y más moderna. Ya no se trataba solo de perseguir a Sexto, sino de arrancarle el instrumento mismo de su poder, la flota. Agripa reorganizó recursos, entrenó marineros y remeros, y preparó una fuerza capaz de combatir no solo con valentía, sino con método. Frente a la movilidad y experiencia marinera del enemigo, Octaviano iba a oponer una máquina naval más pesada, mejor preparada y cada vez más disciplinada. En torno a Sicilia se desarrolló así una auténtica guerra total por el control del mar, de los puertos y de las rutas del grano. Cada fondeadero, cada convoy y cada tramo de costa podían inclinar el equilibrio. Sicilia, que durante años había sido la fortaleza de Sexto, empezaba a convertirse en el escenario donde su poder iba a ser puesto a prueba hasta el límite. El clímax llegó en Nauloco, en el año 36, frente a la costa norte de Sicilia, en las aguas cercanas a Mesina. Y el simple lugar ya dice mucho. No era una batalla lejana en un rincón del mundo romano, sino un combate en el umbral mismo del abastecimiento de Italia. Allí, en ese mar estrecho y decisivo, iba a resolverse quién mandaba de verdad en el Mediterráneo central. Las cifras transmitidas por la tradición antigua hablan de unas 300 naves por cada bando. Nauloco no fue una escaramuza, sino una de las grandes batallas navales de las guerras civiles romanas. Sexto llegaba con la fuerza que había hecho de él el amo del mar siciliano. Tripulaciones curtidas, comandantes experimentados y una tradición de guerra naval basada en la rapidez, la maniobra y la capacidad de hostigar. Agripa, en cambio, llegaba con una flota mejor preparada para el choque decisivo, con unidades más pesadas y con una organización que compensaba la pericia marinera de su rival. No era solo Sexto contra Octaviano, era la elasticidad del rebelde naval contra la maquinaria militar de un estado decidido a aplastarlo. Uno de los elementos más importantes de esa ventaja fue el Arpax, el ingenio de abordaje asociado a Agripa. Las fuentes lo presentan como un dispositivo lanzado para enganchar la nave enemiga y arrastrarla o inmovilizarla, neutralizando así parte de la ventaja de maniobra de los barcos de Sexto. Dicho de forma simple, si Sexto había construido su superioridad sobre la velocidad, la movilidad y la capacidad de elegir el golpe, Agripa intentó obligarlo a pelear donde esa libertad se redujera. El Harpax ayudaba precisamente a eso, a fijar al enemigo, convertir la batalla naval en un combate más trabado y dar a las naves de Octaviano una forma de imponer contacto sobre adversarios más ágiles. No era magia técnica, pero sí una innovación importante dentro de una preparación mucho más seria que en los intentos anteriores. La batalla fue larga, dura y sangrienta, un choque masivo entre dos grandes flotas que sabían que estaban jugando más que una victoria táctica. Sexto combatía por conservar Sicilia, el bloqueo, el grano y la única base que hacía de él un actor de primer nivel. Agripa combatía para romper de una vez el poder marítimo que había humillado a Roma y puesto en evidencia a Octaviano. Durante horas, el mar frente a Sicilia dejó de ser una ruta y se convirtió en tribunal.
Allí se juzgaba si el último gran Pompeyo podía seguir sosteniendo un poder alternativo o si la guerra iba a volver a quedar en manos de los triunviros. El resultado fue devastador para Sexto Pompeyo. La tradición más repetida sostiene que Agripa perdió apenas 3 barcos, mientras que del lado de Sexto 28 naves fueron hundidas, 17 lograron huir y el resto fue capturado o destruido. Nauloco quebró el dominio del mar que había sostenido todo el proyecto siciliano. Desde ese momento, Sexto dejó de ser el hombre que podía asfixiar Roma y volvió a ser, en esencia, un fugitivo. Perdió no solo barcos, sino la herramienta que convertía su causa en algo temible. Sin flota dominante, Sicilia dejaba de ser un reino operativo y pasaba a ser una posición condenada. Mientras Sexto controló el mar, pudo compensar su inferioridad en hombres, recursos y legitimidad institucional. Pudo vivir de la movilidad, del corte de suministros, del miedo que producía en Roma la sola idea del hambre. Pero en Nauloco, ese modelo de poder se rompió. Agripa no solo venció a una flota, destruyó una estrategia, una economía de guerra y una forma de desafiar a la República moribunda. Tras la derrota, Sexto huyó hacia Oriente intentando rehacer su suerte, pero ya no era el señor del mar, sino un vencido sin base sólida. Terminó capturado y ejecutado en Mileto en el año 35 por Marco Ticio, un comandante ligado al bando de Marco Antonio. Las fuentes antiguas discuten bajo qué autoridad se actuó, pero fue útil en la propaganda entre los propios vencedores. Lo que parece claro es que su final fue oscuro, abrupto y muy poco digno del rango que había tenido su desafío. Como tantas veces en las últimas décadas de la República, la legalidad se invocaba después de haber sido pisoteada. Sexto no tomó Roma, no restauró la causa de su padre, no fundó un nuevo orden, pero demostró algo decisivo. En la fase terminal de la República, el poder ya no residía únicamente en las viejas instituciones, ni siquiera solamente en las legiones. Residía también en la capacidad de controlar recursos, puertos, rutas, abastecimiento y opinión urbana. Sexto Pompeyo entendió antes que muchos que una ciudad como Roma podía ser vencida, no solo en el campo de batalla, sino en el estómago. Fue el último Pompeyo, sí, pero también fue un aviso de que la República había entrado en una era donde las reglas antiguas ya no bastaban, donde la frontera entre magistrado, rebelde, almirante y pirata era cada vez más inestable, y donde la supervivencia política dependía tanto de la fuerza como del suministro. Sexto no salvó la República. Lo que hizo fue mostrar, con brutal claridad, en qué clase de mundo estaba a punto de morir. Un mundo de guerras sin reglas, de pactos provisionales y de hombres que podían asfixiar Roma sin necesidad de entrar en ella. Si te interesan las historias de la República Romana donde el poder no se decide solo en el Senado o en el campo de batalla, suscríbete al canal y acompáñame en Crónicas de la República. Porque aquí no solo contamos cómo cayó Roma, contamos quién la fue empujando hacia el abismo.